Esta noche, el invitado es el vino y también nos acompaña Hernando de Soto, el peruano considerado como el más influyente en el mundo, y José Antonio Olaechea, director de Bodegas Tacama. Hernando, ¿cuál es tu vino preferido? Uy, esa es una pregunta difícil por la razón que yo no bebo generalmente alcohol, ni siquiera vino, imagínate. Pero lo que sí te puedo decir es que en casa, porque tengo amigos, siempre hay un Don Manuel de Tacama. Ah, Eso eres es mi el primer límite de mi cultura. invitado que no toma vinos. Es más, creo que eres la primera persona que conozco que no toma ni vino, ni whisky, ni sidra, ni cerveza. Es una nada. cosa genética, viene del lado de mi madre, y no es que no les guste, sencillamente es torta de chocolate, pay de pecanas, y eso es nuestro único acercamiento a algo que tiene una relación con el azúcar. Entonces tienes en tu programa no solamente un primer tipo de encuentros, sino una persona que es absolutamente ignorante en la materia, y he venido más bien porque sé que es una materia que es parte de la cultura en Europa. Es decir, la gente habla de vino, análisis de vino, hay libros sobre vino, hay historias sobre vino, hay guerras sobre vino. Estoy muy privilegiado de estar acá. Bueno, como dijo Churchill, cuando estuvo en guerra con Francia, no se equivoquen, no estamos peleando por Francia, estamos peleando por el champán. Ah, dijo eso. Esa frase me parece fantástica. José, ¿qué opinas de alguien que no tome vino? Bueno, En tu Cristina, mundo debe ser, pero inconcebible. primero lindo estar contigo. Muchísimas elegantísima gracias. tú como siempre. Adolfo Domínguez. Bueno, para mí es un privilegio estar en compañía de Hernando, porque el vino es cultura, y la cultura se intersecta con una serie de puntos, como la historia, como la economía. Hay cosas deliciosas del vino, de los espumosos. Ahora que hablabas de Churchill, hay una frase famosísima de Napoleón que decía: el champán, que cuando uno tenía una victoria, la merecía, pero cuando uno tenía una derrota, la necesitaba. Ah, ¿no? Qué bueno. Pero a mí, fuera de cámaras, conversando contigo, Hernando, y creo que es muy interesante para las personas que siguen siempre a Cristina, me contabas de este origen tan fuerte que ha tenido el Perú históricamente, y este testimonio que tú pudiste encontrar sobre el vino y sobre su consumo en los albores del virreinato, ¿no? Entonces, para el marketing internacional, que es marketing, que es el juego de las percepciones, por supuesto este tema no existe, pero alguien que ha investigado tanto y tan seriamente desde el Perú como tú, sería muy bonito si compartieras esta historia que me contaste. Ah, ya, claro. Claro, pues yo salgo de Arequipa en brazos de mi madre a los 3 meses de edad, porque mi padre era diplomático, y después fue secretario de la presidencia del presidente Bustamante, del 1945 al 48, y por lo tanto cuando hubo el golpe de Estado migramos. Tuvimos que migrar y vivir afuera. Entonces yo regreso al Perú, pues 35 años después. Lo visito de vacaciones, pero no vivo en él. Y entonces mi idea era cómo me meto con el Perú profundo. Digo Perú profundo porque cuando tú vas a cualquier parte del mundo, vas a Marruecos, por ejemplo, y te hablan le Maroc profond. Si tú vas a Malasia, te hablan de Malasia profunda, que quiere decir el arrière-pays, el país donde están raíces, donde está la historia. Y entonces la idea era cómo hacer contacto, porque no iba a poder compartir con mis compatriotas que tenían historia del Perú, geografía del Perú, educación cívica. Entonces traté de encontrar una vía original, ¿no? Y una de ellas fue historia. Entonces dije, ¿hay algún lugar donde no se ha explorado la historia del Perú? Y me dijeron, sí, los archivos de indios. No los de India, sino los archivos de indios, que era básicamente, entiendo yo, desde el comienzo de la conquista hasta que viene el virrey Toledo. No había organización todavía, entonces dieron algunas normas básicas. Y una de ellas, para evitar conflictos, eran
la norma que tenía que ver sobre derechos de propiedad y en ese sentido una parte importante eran los registros para herencias. Entonces, que no hubiera problema entre hermanos, descendientes, etc. Y no se habían abierto. Entonces hice un acuerdo con un historiador peruano muy brillante, Franklin Peace, y conseguí un poco de dinero para ir a las iglesias de Lima, distintas partes cerca de Lima, donde comenzamos a escarbar, sacar de las iglesias los paquetes, y el primer documento sobre herencia era de un curaca indígena que se llamaba Don Diego Caqui. Y resulta que la primera fortuna de él tenía que ver con vino. Tenía mulas con los cuales de alguna manera u otra transportaba vino en el Perú. Esto es a 30 años después de la conquista. Ya tenía mulas, para mí entonces significa había un empresariado indígena. No hay este cuento de que nuestro pueblo de origen autóctono no sepa de comercio, no sepa de industria. Es obvio que sabían. Y que tenía también depósitos en el Callao, y por otro lado 3 galeones, viñedos y 3 galeones con el cual exportaba vino a Panamá. 3 galeones después de la conquista. Entonces la pregunta para mí después de eso era, ¿qué pasó? Todo, que tú lo sabes seguramente mejor que yo, porque ahí pararon mis investigaciones históricas, porque me di cuenta que iba a estar peleando sobre el pasado, y en lugar de poder pelear con relación al presente, que era más afín a mis habilidades, digamos. Y el segundo que abrimos es de Juan Nanasca, que también tiene 3 galeones con Hace Panamá y viñedos. Esa es la historia. Súper Una interesante. enciclopedia. Hernando, pero una intriga, con la vida social tan activa que tienes, almuerzos, comidas, cócteles, ¿qué haces, por ejemplo, cuando la cena esta que tuviste en el Louvre, maravillosa, sí, ¿no? la vi, ¿no? Sí, Con claro. el cuadro que te fascina. Sí, de Rembrandt. De Rembrandt, La ¿no? viuda judía. La viuda judía, Sí. ¿no? El cuadro, sé que te gusta Rembrandt, ¿no? Sí. En estas cenas, pues, no te ponen chicha, no te ponen gaseosas, no te ponen limonada. ¿Qué haces? Sí, Agüita, en eso agua. claro, el maestro de ceremonias, porque comimos en comimos en el Rijksmuseum, en Holanda. No fue en el Louvre. Sí, Okay. pero el maître era francés. Ok. Y entonces cuando viene con su vino, le dije, no merci. Esa es la forma como procedo. A veces cuando me doy cuenta que alguien dices se no ofende, merci, que es no gracias, por ejemplo, ¿no? alguien que produce Que no vino gracias, como pero tú. ¿qué tomas durante la comida? Porque entrada, agua, segundo, seco, agua. No, sin nada. puedo tomar algo de vino. Si tomo algo, generalmente es un rosé, pero eso pues viene pues por el lado de mi mamá, que el objetivo no es el vino, es lograr tener azúcar lo más posible. Entonces me encanta un rosé portugués, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero los mejores son los de la Provenza. Mejor seguramente lo de la Provenza. Pero sí, soy tan inculto al respecto que sencillamente me pongo en manos del sommelier, ¿no? Eso es lo que hago, pero no sé escoger, y la verdad es que botar perlas a los chanchos, porque no sé realmente disfrutarlo. No he sido educado en ese sentido. Y qué raro, ¿no? Porque si has crecido en Suiza, Sí. ¿no? O sea, Sería lo lógico. Es más, Sería en lo Suiza lógico. tienes el Neuchâtel, ¿no? O sea... Los vinos del Valais, claro, por supuesto. En Neuchâtel tienes extraordinarios rosados, además. Había rosados, había vinos, había algunos vinos dulces, pero digamos, es un problema de educación. Mi madre era la misma cosa. Mi madre no entraba en vino, y cuando le gustaba el vino es obvio que estaba bebiendo su postre. Su pisco sour, es decir, era por el azúcar que entraba. No, por eso me extraña que me hayas invitado aquí frente a tanta cultura vinícola. Bueno, porque el mundo que te rodea, ¿no? O sea, siempre hay una copa de
de vino, de champán, Sí, de sí, Jerez, de sí. Oporto, con el postre, ¿no? Sí, claro, un bueno, Oporto aquí no hay con un mucho el melón me Jerez, gustaba que es mucho. sherry, ¿no? Que los que lo consumen son los andaluces, porque es de Andalucía, ¿no? De Jerez de la Frontera. Se dice que el primer importador de Jerez fue Cristóbal Colón, ¿Ah, porque sí? salió del puerto de Santa María. Y en el puerto de Santa María hay Jerez, pues. Y si salgo de Jerez no voy a traer vino del Priorato, Ah, no ¿no? sabía ese lado. Lo que sabía era que era economista, pero no sabía ese lado. Se dice, ¿no? Obviamente... Pero te voy a decir por qué era economista, como para decir algo sobre mi profesión. Era porque cuando salió de Francia, no sabía en qué dirección iba. Cuando llegó a la isla Hispaniola, no sabía dónde estaba. Y en todo el trayecto fue financiado por el Estado. Eso es lo que yo conocía de Cristóbal Colón. ¿Pasó el chiste? No pasó el chiste. No, pero Sí. buenísimo. No, pero yo creo que, Hernando, lo que comentas es tan interesante porque cuando nosotros estábamos viendo la historia de la viña, nos encontramos con un libro de María Rostorowski en esta obra monumental que tiene sobre el Perú y su pasado prehispánico. Y vemos que hay una transculturización entre Europa y América y una formación de la identidad peruana. Y en el caso concreto de Tacama, en el libro Costa Peruana, María Rostorowski cuenta que uno de los pocos cocales de la costa del Perú estaban ubicados en lo que hoy día son los pagos de Tacama. Y que luego, curiosamente, de un cultivo que tenía un origen divino en esa época, pasaron a otro cultivo que también tenía un origen divino, por más que un origen, una búsqueda divina, una transustanciación del vino en la sangre de Cristo. Entonces, tenemos un proceso histórico del que te ha tocado investigar y ver que nuevamente reafirma que el Perú tiene una historia muy potente, muy poderosa, para desarrollar una industria de un producto no perecible, de un producto susceptible de agregarle una marca, de un producto susceptible de generar riqueza, empleo de manera sostenible, tan como hoy lo hacen los países del primer mundo. Entonces, la idea de encontrarnos a estos primeros peruanos dedicados al vino, que logran exportar a Panamá, y no solo a Panamá, sino a la metrópoli, y que luego generan todo un movimiento mercantilista de los productores españoles, es sumamente interesante, porque es la piedra sobre la cual se mueve la gran parte de la economía peruana de los siglos XVI, XVII y XVIII. Ahorita nos cuentas. No Por sé, supuesto, Manito, lo que tú quieras. Una pausita y regresamos. Claro que sí. Gracias, José. José, seguimos con... Bueno, es que veníamos comentando este hallazgo que tuvo Hernando, su vuelta al Perú, y la importancia que ha tenido la vitivinicultura como industria para el progreso de los pueblos en el Perú, cosa que se fue diluyendo y desapareciendo en el tiempo. Y como comentábamos, y nuevamente nos toca otro vector, otro cruce de puntos entre la vitivinicultura y a lo que Hernando ha dedicado tanto tiempo, como es al respeto a la ley, en la propiedad y la estabilidad en el tiempo. Esta industria en el Perú o en cualquier lado del mundo se basa en estos conceptos esenciales para el desarrollo: formalidad, legalidad, respeto a la propiedad, que son los pilares sobre los que se han construido las sociedades más exitosas y las que más han podido erradicar la pobreza. Claro, porque lo que dices tú que es tan importante es que es la vinícola es una industria de largo plazo, que para madurar tienes que sembrar y comienza solamente a producir, me decías, al 8º año. En el 4º año empieza una pequeña producción. En el 8º año te enteras más o menos cómo va a ser tu a largo calidad. plazo, ¿no? Pero en realidad te vas a dar cuenta cuán bueno es tu vino con una vid, una vid que tenga 20, 25 años, ¿no? Entonces es algo de plazos muy grandes, de una pasión muy grande, de mucho trabajo,
y a la misma vez que se va haciendo todo este gran experimento, gran inversión, se genera una gran cantidad de empleo y un valor agregado de un producto no perecible. ¿Por qué el caso de los viñedos ha suplantado a otros cultivos? Es justamente que uno no está tan sometido a los vaivenes de los mercados. Claro. Eso es muy interesante, sobre todo si uno contrasta eso con el hecho de que en el Perú la mayor parte de empresarios que existen son estos pequeños empresarios que a veces los llamamos informales porque no son ilegales, sencillamente tienen un régimen legal distinto que el nuestro, y dentro de ese régimen legal no existe varias cosas que son indispensables para el crecimiento, una de las cuales tú has mencionado y que se refiere a largo plazo es la sucesión. Es decir, uno puede tener una familia que durante años mantiene la marca, la tradición, pero en lo que se refiere a la mayor parte de nuestras empresas, cuando muere el que fundó la empresa, con él muere el nombre de la empresa. Entonces, el resultado es negocio a corto plazo. Es decir, no hay que extrañarse que la mayor parte de las personas no hacen trayectoria empresarial basado sobre un conocimiento que se transforma y se nutre con el tiempo, porque sencillamente no le hemos dado a la mayor parte de la gente el instrumento básico, que es cómo capturar o formar capital, entendido no por dinero, sino capital, es decir, el valor de las cosas. Capital viene de la cabeza, capita, que es donde se forma el valor. Que si esto se traduce en dinero, se monetiza, es otro asunto. Y no tenemos una sociedad estructurada para hacer las buenas cosas que se pueden hacer con nuestros recursos naturales, ¿no? Claro. Tú te das cuenta, por ejemplo, que en Italia, en la época en que los Borgia tenían el poder que tenían, existían casas vitivinícolas como Antinori o Frescobaldi, y que hoy día los Borgia no existen, o no existe los Medici tampoco, que tuvieron un gran poder en la Florencia medieval, y que las casas de Frescobaldi, de Antinori, de la misma época existen, y que como negocio se han sabido renovar, reinventar y proyectarse manteniendo sus cultivos vitivinícolas. Entonces, cuando uno va a Portugal, por ejemplo, las grandes casas portuguesas de Oporto son inversiones que tienen 15 generaciones donde hay una transmisión. Bueno, pero Oporto es la denominación de origen más antigua del mundo, ¿no? Imagínate. Viene de 1500 y Imagínate. tantos. O sea, es como cuando llegó la uva al Perú, ¿no? En 1513. Pero, bueno, según... bueno, que lo trajo el Marqués de Caravantes. Claro, pero pero hay otro que dice que lo trajo otro señor que era Hernando de Montenegro. Ajá. O sea, ¿no? Hay dos versiones, ¿no? Y que llegaron a Ayacucho, Moquegua, Cusco y después a Ica. ¿No? Entonces... Hay Cobo, que es un jesuita. Cobo es el que dice. Que lo pues, escribe ¿no? en 1615. Exacto. Que lo escribe después que es el que dice de que en Montenegro. Huamampoma. Que no fue... Son todos bastante inciertos en el relato, porque ya Carlos V, y eso también existe, digamos, en diversas crónicas, ofreció una joya al primer europeo que fuera capaz de hacer en América un vino y elaborar aceite de oliva. Entonces, hay ¿Aceite de oliva? Sí, hay mucha imprecisión. Es que el vino tenía un doble propósito en ese momento. La misa. Sí. Exacto. Vino con la excusa de la misa. No, pero el otro tema es que el vino era un gran... Desde la época de Roma, los legionarios eran pagados en arrobas de vino porque el vino era mezclado con el agua y al bautizar el vino lo que se obtenía era un producto aséptico. Era como cuando los ingleses tomaban té en la India y no se enfermaban y decían que el té era muy bueno, era porque hervían el agua. En este caso, como decía Pasteur... El agua no estaba pasteurizada, te enfermabas. Claro, como decía Pasteur, el vino es la más higiénica de las bebidas. Exacto. Al echarle el vino al agua, desinfectaban el agua. Exacto. Entonces, el vino ocupaba una doble función en este Perú inicial. Era una función de cuidar la salud y una función de un tipo cultural en una experiencia militar que tenía una excusa mística. No olvidemos que el origen y el descubrimiento y el desarrollo tiene todo
un andamiaje, como diría personajes políticos de otro tiempo, tenía una estructura, una construcción sobre un tema místico. Entonces la parte religiosa era muy importante. De ahí que también gran parte de los primeros cultivadores de vid eran los conventos. Exacto. Y los primeros productores de vino, ¿no? Así como las monjas con los dulces, Eso. ¿no? Hay una historia preciosa. Bueno, para entrar a Atacama es el Callejón de los Reyes, ¿no? El camino real. El sí, camino real, efectivamente. ¿no? Y hay una historia preciosa, ¿no? De un inca que se enamora de... Ay, qué lindo, sí. ¿No? A ver si Mira, nos puede contar, porque de Ricardo verdad Palma, que es- investigó mucho las crónicas y que las tradujo de una forma que era la moda en el siglo XIX, en una forma que era parte de un relato basado en la realidad y parte en un poco en la imaginación tan rica y tan feraz de Ricardo Palma, tiene una historia que se llama La Chirana del Inca. Y esta historia trata sobre la visita de Pachacútec en su marcha triunfal por las nuevas tierras conquistadas. Y llega Pachacútec a Ica y se enamora de una princesa de la comarca de Tate, que queda en la parte baja del valle de Ica. Entonces Pachacútec inmediatamente pues, dispuso para que esta joven se rindiera a sus pies. Y ante su sorpresa la joven le dice que ella está enamorada de un príncipe de la zona y que no obstante la grandiosidad de Pachacútec no estaba dispuesta a rendirse a sus pies. El Inca, sorprendido, queda doblemente impresionado por esta mujer, no solo por su belleza, y le dice: Blanca paloma de estos valles, ¿qué puedo hacer yo para hacerte feliz? ¿Por qué no te dicen esos piropos ahora? Es una broma. Bueno, y entonces ella le dice: quiero agua para mi pueblo. Entonces el Inca con sus 40.000 guerreros trabajaron en un canal de 30 kilómetros que se abre como un costillar del río Ica en un punto denominado Pampa de la Isla, un poco más arriba de Pampa de la Isla en Ica, y con este canal riegan gran parte de Ica hoy día y le pusieron de nombre, y para concluir, La Chirana, que quiere decir que lo que corre de lo que es puro, de los apus, a lo que es bello, que era esta niña. Y hasta el día de hoy, las tierras de gran parte del Valle de Ica se riegan con la Chirana, y ese es el origen del nombre, y esta fue una tradición escrita entre las 6 primeras tradiciones de Palma, que fue dedicada a Teodorico Lachea, demócrata, político, igual que Palma. Ah, qué bello. ¿No te parece preciosa la historia? Bello, claro. Un río ¿No? que nace por amor. La está muy bien. princesa pide agua para su pueblo. Bueno, y el riega Atacama, ciertamente, Bueno, ¿no? bueno, Esa y es parte de riega la historia. Atacama, ¿no? Así O es. sea, Así es. bueno, lo que pasa es que para entrar a Atacama, pues hay cualquier cantidad de bodeguitas chiquititas ¿no? De pisco, y muchos de los grandes piscos salen de ahí también, ¿no? Esa es la gran riqueza que mí me tiene encanta, la ¿no? vitivinicultura peruana y que no se explica de otra forma sin una gran historia. Cuando el profesor Tinlo, o Tanlo, de la OIB vino para verificar la realidad de la industria del pisco peruana en el año 88 y decidir si el pedido en exclusiva que había hecho Chile para su aguardiente, para nuestro nombre, valía la pena, se encontró maravillado al ver que habían 600 bodegas productoras de pisco y que la riqueza cultural y sociológica y tradicional que había en Ica era tan importante que no cabía el entregarle ningún nombre como pisco a nadie. Y regresó con una visión completa del Perú vitivinícola. El Perú vitivinícola es una realidad cada vez mayor. Las exportaciones de pisco peruanas ya superaron a las exportaciones de otros aguardientes que buscan llamarse igual que nosotros. Podemos tener límites mucho más grandes, como podría ser el orujo español o la grapa italiana, o siendo nuestro producto mucho mejor que estos otros y con mucho mejores cualidades. Nuestro producto no es un producto residual, es un producto de primera. Muero en la intriga, Hernando, hablando nuevamente de tu vida social. En algún momento te tienen que haber ofrecido, no una cena, ¿no? Que 24 personas y que nadie se da cuenta si no tomaste, o uno hace, ¿no? Como que si estuviera tomando, ¿no? Pero en algún momento te tiene que haber pasado de que estás con
una persona y viene de frente y te ofrece una copita de champán o una copita de vino blanco o cualquier cosa que tenga alcohol? ¿Qué haces en ese momento? Bueno, no tengo una versión de todo al vino y a veces si es muy, muy bueno, sé que bueno. Tengo un rango más o menos de blanco a negro con una falta de grises tremendo. No es que me ruso, lo que no tengo es la cultura del vino, porque lo que nos has estado contando tú es interesantísimo, pues no es como si alguien dice, yo tomo Coca-Cola con azúcar, sin azúcar, hay 3 variedades, viene en lata, es todo un mundo, es guerra, son amores, hay salud. Por ejemplo, yo me acuerdo de chico, cuando estábamos exiliados en Francia, no se hablaba de meter el agua al vino, l'eau dans son vin, pero tú acabas de decir lo contrario, has dicho se ponía el vino en el agua para desinfectarla. Pero esto se cumplía una finalidad social. Evidentemente tú no puedes crecer al borde del lago Le Mans, que es donde yo, el lago de Ginebra, vivía, si no ves los viñedos, es decir, no aprecias paisaje, si es que no sabes ver viñedos. Entonces es muy sencillo, cuando vienes, si alguien escoge para mí, Sí. lo sé, pero no vengo con esa cultura, a pesar de que he vivido alrededor de gente que los fines de semana, cuando yo era un joven funcionario en la Organización Mundial del Comercio, es decir, salían tarde un viernes para ir a visitar una bodega especial donde donde saboreaban durante un día, cataban durante un día 16, 30 vinos distintos. Ese era el fin de semana y era lo que iba a ocurrir el siguiente fin de semana, ¿no? Yo no logré capturar eso y probablemente porque mis padres, como dije, en el caso de mi padre era un hombre muy austero, tipo Gandhi, leche y dátiles, y mi madre era cualquier cosa, pero con azúcar, ¿no? Los tragos más bien fuertes. Y no me vino, eso es todo. Pero reconozco la importancia y tengo muchos amigos, por supuesto, metido en esta industria. Se podría decir que es una industria, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Una industria. Por supuesto. ¿Sería una agroindustria? Es una agroindustria y es una agroindustria de un producto no perecible que lo hace muy valioso. Sigues hablando de eso no perecible, que es interesante. Cuando tú dices no perecible, lo que estás diciendo es que se puede guardar por mucho tiempo. Exacto. Y eso me permite negociar mejor mis precios y no estar sometido a los vaivenes del mercado internacional. Ajá. Y además de poder agregarle el valor de una marca y de una denominación de origen, donde hay una serie de intangibles, como todos sabemos, que generan un mayor valor agregado. Entonces, un agro de largo aliento, en donde tú puedas respetar la propiedad, la sucesión y el desarrollo, es un agro donde va a haber más riqueza, más inversión y más valor, que a la larga se traduce en más divisas y en una mejor industria, ¿no? Sí. Eso es importante, digamos, el único lado en el cual quizás puede contribuir en algo que ha salido de esta conversación, más bien que tú me has aportado como con conocimientos, es el hecho de que una gran parte de las guerras que han existido en el mundo en el último siglo, sí, han sido guerras ideológicas, ¿no? Que tienen que ver con el derecho a la sucesión, que tienen que ver el derecho a la propiedad. Y es que hay tantas cosas donde el valor viene con el tiempo, okay, y viene con la posibilidad de que todo lo que se va agregando de valor se puede capturar en un documento, que ese es el documento de la propiedad. Y entonces, frente a una ideología donde dice que toda la plusvalía, es decir, el valor que se saca de las cosas, que es intangible, lo que decía Marx, por ejemplo, era de que eso era el capital. El capital es el resultado de una plusvalía que viene sin que necesariamente venga puramente el trabajo. Marx decía que venía puramente el trabajo, pero hay cosas que vienen con el tiempo. Hay cosas
que vienen, estoy tratando de acordarme la palabra en latín, no se me viene a la cabeza actualmente, pero que la gente creía que era magia. Y es que no todo viene de trabajo, sino viene de cuidar las cosas a través del tiempo. Y eso lo ilustras tú con el vino, que es una buena manera de indicar que hay cosas que se cuidan. Y por no haberlo cuidado también, como los argentinos y los chilenos, contaba, el Perú en una industria que le es tan natural no ha podido hacer todos los progresos que han hecho los otros dos países. Pero ¿vamos a llegar a eso? ¿Tú crees ahora? Mira, ha habido un progreso sin parangón en los últimos años. La independencia y la época de los generales victoriosos fue un desastre para el mundo de la vitivinicultura. Luego la integración de los Estados Unidos de Norteamérica a través del ferrocarril transcontinental también afecta a nuestra industria porque servía al Pacífico. Pero hoy día, a través del intangible de la denominación de origen pisco, que es parte de la industria vitivinícola, es un espirituoso hecho de vino, se está generando un gran valor y el Perú se ha dado cuenta de esto y lo está promocionando y está resurgiendo con el tiempo esta industria que es parte de nuestra historia, ¿verdad? Claro. Y la palabra, me acabo de acordar en latín, es el valor agregado que se produce ex nihilo, que quiere decir de la nada. Y es una contradicción a aquellos que dicen es del trabajo, no, es de cuidar las cosas a través del tiempo. Y eso parece ser la historia del vino. Señores, ha sido un placer tener a dos eminencias, a dos Wikipedias aquí en el programa. Esperemos que en el Perú siga creciendo la cultura y el consumo del vino. Y bueno, hagamos un salud. Salud. Muchísimas gracias por estar aquí, Hernando, José, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo en Divino Vino. Y si quieren más información pueden entrar a la página Datos de Vinos de Cristina Vallarino. Salud. Salud.